En la vibrante Buenos Aires de principio del siglo XX, una ciudad que crece, se transforma y lata al ritmo de la modernidad, surge la figura de Nicolás Olivari, cuyo nombre real era Diego Arseno, un escritor que supo capturar el pulso de la modernidad urbana con una voz única e irreverente. Nacido el 8 de septiembre de 1900, Olivari formó parte de una generación que buscó romper con las formas tradicionales de la literatura, desarrollando un estilo propio, cercano a la ironía, el desenfado y la experimentación. Sus obras dan a conocer una ciudad que se encontraba en constante cambio, donde convivía el entusiasmo por lo nuevo y el desencanto de la vida cotidiana. Nicolás Olivari, desde joven, se vinculó profundamente con el ambiente literario de su época, participando en revistas y círculos culturales. En ese contexto se desarrolló una de las tensiones más importantes de la literatura argentina, conocida como el enfrentamiento entre el grupo de Boedo y el grupo de Florida. El primero proponía una literatura comprometida con la realidad social, enfocada principalmente en los trabajadores, en la desigualdad y en las problemáticas urbanas. El segundo, en cambio, apostaba por la experimentación estética, el juego con el lenguaje y una mirada más vanguardista. Aunque Olivari suele asociarse con Boedo, sus obras no encajan por completo en ninguna de esas corrientes. Y es justamente ahí donde reside su singularidad. En sus distintas composiciones, lo social convive con lo lúdico, la crítica con el humor, la emoción con la ironía. Olivari no escribe desde el pedestal, sino desde la calle, desde la experiencia cotidiana, desde una sensibilidad moderna que observa, cuestiona y muchas veces se burla. Sus libros, como La musa de la mala pata, publicado en el año 1926, así como El gato escalado, publicado en 1929, presenta una poesía que se aleja del tono solemne y se acerca a lo coloquial, utilizando un lenguaje directo, accesible pero cargado de intención. Sus versos capturan escenas urbanas, amores fallidos, frustraciones y pequeñas ironías de la vida diaria. Esta forma de escribir lo vincula sin duda alguna con las vanguardias de su tiempo, influenciadas por movimientos como el futurismo y el surrealismo, corrientes que proponían romper con las estructuras tradicionales, explorar nuevas formas de expresión y representar la velocidad, el caos y la subjetividad del mundo moderno. En Olivari, estas influencias no aparecen como una limitación directa, sino como una actitud, la necesidad de experimentar, de renovar, de mirar la realidad desde un ángulo distinto. Su poesía tiene ritmo, tiene calle, tiene vida. En ella convive la ternura y el desencanto, la cercanía y la crítica. El yo que habla en sus poemas no es distante ni mucho menos idealizado, sino humano, contradictorio y profundamente urbano. Su poema Cuarteto de Señoritas es una muestra de esa forma de escribir. En esta obra el autor construye una escena de bar o café donde aparecen distintos personajes marginales. Desde el comienzo se advierte una ruptura con la poesía tradicional, ya que el poema no sigue una métrica fija ni mucho menos una rima regular. En lugar de adaptarse a esquemas formales rígidos, opta por una estructura de versos de extensión variable, otorgando mayor libertad de expresión. Esta elección no es casual, refuerza el tono moderno del texto y acompaña una forma de decir más cercana a lo cotidiano, menos solemne y más flexible, en pura sintonía con la sensibilidad urbana que atraviesa su composición. A su vez, Olivari usa distintos registros del lenguaje. Por un lado, recurre a expresiones cultas como Turris Eburnea o Virgo Veneranda, y por otro, incorpora términos cotidianos como lavaplatos o tenorio del barrio. Esta mezcla acerca su poesía a lo popular y cotidiano. Además, también se puede reconocer la presencia de elementos propios de la modernidad, como el jazz band, el shimmy o el saxofón.
Estos reflejan el impacto de las nuevas formas culturales de la época, mostrando una ciudad en constante cambio, lo que se vincula con una mirada propia del futurismo. A esto se suma la construcción de una figura del poeta alejada de cualquier idealización. En el poema aparece representado como un personaje marginal, con la ropa raída y atravesado por la angustia. De este modo y con esos detalles, Olivari rompe con la imagen tradicional del poeta, acercándolo a la vida cotidiana y urbana. Por otro lado, la presencia de personajes como bailarinas, el lavaplatos o la milonguita refuerza esta mirada en la que lo marginal y lo popular ocupan un lugar central. Esta elección contribuye a una desacralización de la poesía, característica propia de las vanguardias. Sin embargo, más allá de su labor como poeta, Olivari también fue letrista, escritor y periodista, lo que reforzó su contacto con la realidad diaria y consolidó un estilo ágil, directo y cercano. Esta proximidad con el lector es una de las marcas más fuertes de sus obras. Finalmente, falleció el 22 de septiembre de 1966, pero su voz siguió permaneciendo hasta el día de hoy. Una voz que no busca la perfección formal, sino la autenticidad, que no teme mezclar lo elevado con lo cotidiano y que encuentra poesía en la vida común. Hoy, leer a Olivari es descubrir a un autor que, más que permanecer a una corriente, supo habitar una época y transformarla en palabras.